Fíjate, parte de la política de los empresarios siempre ha sido, en este caso, no solamente esclavizar y maltratar al trabajador, sino precisamente obligarlo a que violenten las normas, violenten las leyes, chantajeándolo con el tema de su estabilidad laboral. Los hacen cómplices. Así es. Por eso la Ley Orgánica del Trabajo y las trabajadoras y trabajadores, que tiene 2 años, firmada por nuestro presidente Hugo Chávez Frías, trae como consecuencia la estabilidad del trabajador. Ahora, en el caso de la camarada trabajadora, Jessica, nosotros debemos asumir la defensa de esta trabajadora y los trabajadores de esta empresa. ¿tú te estás comprometiendo? Sí, nos comprometemos directamente para defenderla. Ajá, está oyendo Yo Cristian, dentro pero de tengo la- las pruebas a él entonces. Dentro de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, yo soy el coordinador nacional de contratación y conflicto. O sea Imagínate. que ese caso me corresponde a mí. Y posteriormente te voy a dar el número de teléfono, el correo, para que se lo hagas llegar a la amiga. Bueno, Jessica, no está sola, fíjate, y esto es casualidad, le cuento a los dueños de la empresa. No fue que pusimos a pensar, vamos a buscar un tipo que pueda. No. Él está invitado para hablar del trabajador, pero qué casualidad que tiene que ver con el tema que Jessica, o sea que la energía se está moviendo, vamos a estar claros. Yo decía que la mesa de diálogo establecida en el área económica con todos los industriales, ¿no? El sector industrial y patronal de este país, han colocado sobre la mesa 2 tesis. Una de las tesis es que la ley orgánica del trabajo deben flexibilizarla, diciendo que los trabajadores no cumplen con su labor. Y aquí estamos viendo cómo el patrono está atentando contra la estabilidad de una trabajadora, diciendo que la trabajadora no asiste para aplicarle la ley y decir que por inasistencia ella va a perder su cargo o su puesto de trabajo debido a que abandonó su cargo. Claro, Eso es lo que- eso es lo que pretenden aplicar. como hay inamovilidad, entonces se están creando un expediente falso, un falso positivo en este caso. En las empresas Polar, ahí tenemos a Fran Díaz, Frank Díaz. donde es el presidente de ese sindicato y que vino denunciando precisamente algo que está haciendo Jessica hoy, de que en la empresa Polar estaban sacando una cantidad de alimentos y no se sabía a dónde iba y que estaban almacenando en otro lugar esos víveres. Cuando él hace la denuncia, los gerentes van contra Fran. Fran denuncia y hoy un tribunal, en una demanda que tienen contra Fran, le están dando 2 años de presidio. Por la denuncia, supuestamente por infamia, contra la empresa y contra los gerentes. Entonces, aquí queda Difamación será, difamación. por difamación. Ajá. Queda demostrado que los patronos van a ir contra los trabajadores. ¿Qué debemos hacer los trabajadores? Organizarnos, defendernos, usar la ley orgánica del trabajo y usar las instancias jurídicas y legales que nos corresponden. Todos los trabajadores deben hacer las denuncias respectivas y pueden tener seguro que en la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores habrá una defensa férrea por el derecho al trabajo y que, por supuesto, en esta guerra económica donde nos tienen sumergidos, nosotros debemos lograr, a través de la ley de costos y precios justos, que lo que se venda tenga el precio justo y que esa ganancia sea realmente del 30%, Ajá, que es el tú debate. has tocado un tema interesante, porque fíjate lo que está pasando a Jessica. Si lo que le pasa a Jessica prospera a favor del dueño de la empresa, muchos trabajadores se van a inhibir de hacer denuncia. Y una de las fuerzas fundamentales para detectar las irregularidades de las empresas son los trabajadores, que ven cómo se mueve, que mandan a remarcar los precios, que mandan a esconder la mercancía, a sacarla por detrás, porque eso no lo hace el dueño, cargar las cajas. Entonces, ¿cómo hacemos para proteger a los trabajadores que quieren denunciar irregularidades justamente en esta guerra económica? La ley orgánica del trabajo tiene un capítulo sobre la Contraloría Social Ajá. y la responsabilidad que tenemos todos los trabajadores en todas las empresas, sean del Estado o sean privadas. Y en ese sentido nosotros debemos articular, que la próxima semana tenemos algunas mesas de trabajo y vamos a articular con la parte jurisdiccional y en este caso con las propuestas que viene adelantando el gobierno nacional sobre el control de los precios. Allí la central,
que se va a desplegar a partir del 1 de mayo en la toma hoy de Caracas, la toma de la patria. Nos vamos a desplegar por todo el territorio nacional, donde ahora en mayo iremos, después de esta semana, a empresas básicas, a una mesa de trabajo con los trabajadores de la empresa básica para ver el problema que hay allí, porque aquí, como expresó Hugo Chávez Frías de manera correcta, trabajo, trabajo y más trabajo para demostrar que somos independientes, soberanos y que los trabajadores asumimos nuestro rol histórico, en este caso, para construir una sociedad de equidad, de igualdad y de justicia. Nosotros los trabajadores debemos elevar nuestra conciencia, pero además debemos trabajar. Y la ley orgánica del trabajo y de los trabajadores y las trabajadoras es nuestro instrumento, es nuestra herramienta para la defensa de nuestra estabilidad y que las cosas se cumplan. Bueno, Orlando, vamos a ver, porque, atención, yo estoy seguro que mucha gente va a estar muy en sintonía con lo que te voy a decir. Una cosa es la ley orgánica del trabajo, trabajadoras y trabajadores, y otra cosa es que se cumpla, que se aplique, que se sancione, que se cuide que los trabajadores reciban los beneficios que están contemplados en la ley. Nosotros sabemos que no solamente en empresas privadas, sino también en empresas públicas o sectores públicos, oficinas, instituciones públicas, hay deudas no de la Cuarta República, sino de la Quinta República, vinculadas con la ley, que no se han cumplido cosas que están allí. ¿Tú tienes nociones sobre eso? ¿Tienes conocimiento sobre eso? ¿Qué podemos hacer al respecto? Fíjate, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, cuando la fundamos, el presidente nos solicitó a todas federaciones y sindicatos nacionales que constituyéramos una central que trajera como consecuencia, a pesar de ser instrumento de apoyo a la revolución, tenía que ser una central que profundizara la lucha de clases, que profundizara la organización de los trabajadores y trabajadoras, que independientemente del patrón, fuera del Estado o fuera privado, nosotros teníamos que de manera férrea defender ese derecho que está en el preámbulo de la Constitución, en su artículo número 3, que tiene que ver con los fines del Estado y la nueva estructura del Estado, que tiene que ver con el trabajo y la educación. Y en esa orientación la central tiene un compromiso, lo ha venido constituyendo, no ha sido sencillo convencer al resto de los trabajadores para que nosotros podamos cristalizar esa ley orgánica del trabajo que tuvo aproximadamente 25.000 consultas en todo el país, pueda cristalizarse. Y nosotros de manera orgánica vamos a defender a los trabajadores. Pero ¿cómo sería eso? Explícame. ¿Cómo lo cristalizamos? ¿Cómo hacen los trabajadores de una empresa privada o de una institución pública que, bueno, tienen miedo que puedan recibir alguna sanción, como esto, empiezan a inventarle que no viene, que sí vino, que no tal, para poder denunciar lo que por ley les corresponde? Lo pueden hacer a través del siguiente correo electrónico. Atención. sinafunnacional2008@gmail.com. Vamos a ver si lo podemos poner en pantalla también. ¿Cómo es? Sinafunnacional. Sinafunnacional 2008 @gmail.com. A través de este correo electrónico podrán comunicarse conmigo, que soy el coordinador de la contratación y conflicto, y allí podríamos nosotros establecer una comunicación con los trabajadores para su defensa. Número 2, nosotros decimos lo siguiente: el tema de los medios de producción y el tema de la defensa de los trabajadores, sea en el Estado o sea en el privado, tienen que comunicarse con nosotros. Debemos saber del problema para nosotros ir a la empresa y reunirnos con, en este caso, si es del sector privado, con quienes gerencian esa empresa, y si es del sector estatal igual. Por ejemplo, Venetur. Tenemos un conflicto con unos trabajadores allí de Venetur que son del Estado. Tenemos problemas con la empresa Coca-Cola también, con unos trabajadores, que también lo estamos abordando. Tenemos problemas con gente de la Chevrolet. Tenemos problemas con la gente de Azucarero. O sea, nosotros como central vamos a abordar todos esos conflictos y acordamos con el Ministerio del Trabajo una reunión semanal con los problemas de carácter nacional de los trabajadores. Porque yo creo la aplicación de la ley. Ajá. Que el tema es la aplicación. Claro. Los trabajadores tenemos que asumir que ese instrumento que nos otorgó la Revolución Bolivariana y el presidente Hugo Chávez Frías, debemos hacer y ejecutar que se cumpla. Orlando, pero fíjate tú lo que pasa, ¿no? Yo me imagino que, como he escuchado en otros casos, que si se aplica la ley, el costo es muy alto, ¿verdad? Es que saca plata para cubrir todas las necesidades que están previstas en la ley. Entonces seguramente hay una lucha entre el gerente de administración, ¿verdad?, el gerente de presupuesto y el gerente de recursos humanos y el gerente general. Y dice, bueno, pero ¿dónde vamos a sacar plata para cubrir esas necesidades? ¿Cómo hacemos?
en algunos casos se ven comprometidos porque mientras llega la partida o la empresa privada, el jefe le dice, oye, a ver, pues es mucha plata, ve cómo hace para que no tengamos que pagar eso ahorita, dale una vuelta ahí al consultor jurídico para que, oye, para disimular esto y tal. Y otras veces es por ignorancia. Y dice, mira, y esto se podrá hacer. O sea, incluso entiendo yo que hay gente en las instituciones y en las empresas que no saben el alcance de la ley y quizás se inhiben de tomar decisiones importantes porque hay una cultura capitalista con respecto a cómo es la ley del trabajo. Entonces, ¿qué han conseguido ustedes? ¿Cuál es la mayor incidencia? Bueno, ahí habría que desarrollar 3 puntos. El primero es la formación del trabajador en los derechos y deberes que tiene con el instrumento que es la Ley Orgánica del Trabajo. La Central de Trabajadores tiene 2 asesores legales y esos asesores legales que tenemos, 2 abogados, van a defender a nuestros trabajadores de las organizaciones afiliadas a nuestra central, estén afiliados o no afiliados. Y número 3, lo que tiene que ver con no solamente la instrumentación, sino el costo. Tenemos un ministro del Trabajo comprometido con la clase trabajadora. Tenemos un gobierno comprometido con la clase trabajadora. Y en el caso de Fran, que estamos diciendo aquí, de la empresa Polar, puede tener seguro los dueños de la Polar, los gerentes de la Polar. Y Jessica puede tener seguro que esta central te va a defender. Bueno, y nosotros vamos a lograr que la Ley Orgánica del Trabajo se cumpla. Pero quisiera tocar un punto que tiene que ver con el aumento salarial. La Central Bolivariana de Trabajadores, que está de acuerdo con el aumento salarial, también hay que explicar no solamente qué es el salario mínimo para aquellos quienes tienen el salario mínimo, sino que nosotros expresamos ahí públicamente en la reunión con el presidente que todos los trabajadores de la administración pública se solapa el salario y que debe entonces instrumentarse un mecanismo para que se corra ese salario hacia todos aquellos que son profesionales. Claro, porque hay personas que ganaban por encima del salario mínimo y con este nuevo salario mínimo quedaron por debajo. Entonces, por eso se va a igualar. ¿Qué pasa con los que tenemos contratación colectiva? Que es la gran pregunta. Todos los que tenemos contratación colectiva, el magisterio, por ejemplo. Nosotros tenemos un aumento del 10% en junio, de acuerdo a la contratación colectiva, y del 15% en septiembre. Eso no quiere decir que nosotros no debatamos, solicitemos un ajuste, o en beneficio de los trabajadores, digamos, el presidente de la República ha dicho, hay 2 temas fundamentales, que es la protección del salario. Una es la misión vivienda y otra es el mercado obrero, que puede tener errores, pero es que los trabajadores tenemos que asumir esa política, no se la podemos dejar al patrono, es una política de los trabajadores, no del patrono. Tenemos que asumirla, organizarlo y reclamar cuando no funcione. Entonces, allí nosotros decimos que protegemos el salario, pero el tema del aumento salarial tiene que ver, a juicio de la central, con 2 temas fundamentales. La productividad, la organización y un debate de los trabajadores de manera orgánica con el aumento del salario, pero con la protección de ese salario. Pues no tiene sentido que aumentemos el salario por la escalera, el salario, y la inflación por el ascensor. En ese sentido, además del aumento, debe haber política de seguridad social y de protección del salario que permita equilibrar la justicia para todos los trabajadores. ¿Cuál es la bandera hoy, ya que vamos a la marcha? Vamos a ver. Número 1, defender los logros que hasta ahora tenemos todos los trabajadores en la Revolución Bolivariana. No hay que desconocer los logros que tenemos. Hay logros que tenemos que seguir luchando y que tenemos que seguir empoderándonos los trabajadores, porque nuestro papel histórico en la construcción del socialismo es precisamente ser dirección política de este proceso. Y tenemos que asumirlo. Número 2, no caer en la trampa de aquellos quienes están diciendo que el modelo socialista no sirve, que el modelo socialista en este momento no ha logrado solventar el problema de la población y que el modelo capitalista es el modelo, en este caso, que sí resolvería el problema, y nosotros hemos visto en 15 años que es el modelo socialista el que lo debe resolver. Aumentar la conciencia del trabajador, y como dijo Chávez, hoy tenemos patria, pero debe ser con trabajo, trabajo y más trabajo.